invitados especiales, noticias para analizar, temas de reflexión, mucho por aprender. No estamos solos. Súbete al tren, tu mejor compañía en la red cristiana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas bendiciones y gracias por compartir con nosotros Súbete al tren en la red cristiana. Muchas gracias por regalarnos de su tiempo, porque regalar tiempo es regalar vida. Bueno, ¿qué es la Biblia? ¿Realmente te has puesto también a analizar eso? ¿Qué es la Biblia? ¿Cuál será la verdad de la Biblia precisamente? ¿Quiénes escribieron la Biblia? ¿Por qué alguna persona no creyente? A mí me lo han preguntado, no sé si a ustedes. Personas no creyentes me han dicho, ¿y por qué tengo yo que creer en esa Biblia que tú tienes? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no la verdad es otra, u otros libros, u otras Biblias, qué sé yo? ¿No les parece pregunta importante como para pedir ayuda? Ayúdame, pastor. Viajando en el tren, siempre es buena una ayuda. Ayúdame, pastor. En la red cristiana. Bueno, estamos listos para que el Súbete al tren precisamente haga una estación en Argentina. Solo con verle la cara ya vemos la felicidad y la satisfacción de la Copa América. Felicitaciones, querido pastor. Tranquilo, tómalo suave, aguanta Argentina. Hola Iván, ¿cómo estás? Qué lindo verte y qué lindo verte tan sonriente por esta obtención de la Argentina, ¿no? Sí, por el subcampeonato de Colombia. Así, eso lo he aprendido, eso lo he aprendido de algunos argentinos, para que veas. Tengo muchos amigos argentinos y sabes que aprendí de ellos, entre otras. Pero si somos subcampeones, somos los subcampeones de América. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Así es. ¿Cómo estás, Iván? Un gusto saludarte. Sí, el gusto es mío, maestro. Escuchaba allí con atención esa hermosa reflexión. La historia no es tan hermosa, pero la reflexión que ponías, digamos, al frente en esta tarde, digamos, de Súbete al tren, me impactaba porque, y lo que me ponía a pensar, y digo, si me permitís hacer Sí, como claro, no tengo para escribir, para eso la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es Dios, ¿no? Entonces, nadie duda de que debemos decir la verdad. Ahora, ¿la verdad para qué es? ¿La verdad es para destruir o para construir? Entonces, la pregunta sería, en mi caso particular, que me dedico, tú sabes, a la restauración familiar y matrimonial, la pregunta sería, ¿cómo decir esa verdad? ¿No? Y cuál es mi intención. Si mi intención ¿qué te mueve? confrontar. Claro, ¿qué te mueve a decir esa verdad? Exacto. Ahí está. ¿Qué hay en mi corazón? Que es una pregunta que aquí en la red cristiana, querido pastor, Dios puso en nuestros corazones. De hecho, tú y yo estamos en un lindo grupo Hombres de Valor y Dios puso en mí ese devocional un día, hace poco relativamente, que precisamente qué nos mueve a hacer lo que hacemos. Así es. Independientemente de tu profesión, de lo que haces, de tu familia, de si eres alto, bajito, gordo, chiquito, flaco, argentino, peruano, colombiano, venezolano, mexicano, lo que seas, calvo, pelón, lo que tú quieras, peludo, no importa. Sí. ¿Qué nos mueve realmente a hacer lo que hacemos en la vida? Así es. Creo que tiene que ver con eso, ¿no, pastor? Tiene que ver para mí, en mi opinión personal, exactamente eso. Si yo te muestro la verdad, que la verdad es Dios, la Biblia dice que, y ahora vamos a hablar de la Biblia, que la Biblia dice que el padre de la mentira es el diablo, el enemigo, Satanás. Entonces, obviamente la verdad es Dios. Ahora, el tema es para qué y de qué manera lo vamos a manifestar. Si lo manifestamos para construir una restauración, es fantástico. Yo creo que en esa historia, que entiendo es verídica, si la tía hubiese dispuesto su corazón para poder restaurar ese matrimonio, aún en la verdad, ¿no? Las cosas tal vez hubiesen sido diferentes, ¿no? Pero bueno, es una opinión mía, ¿no? No, y gracias por la opinión, y de eso se trata, que precisamente pensemos, reflexionemos, opinemos, para que de esto quede una enseñanza, de repente, una revelación de parte de Dios, y de eso se trata precisamente.
Pastor Sergio Fasano, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Qué tema tan controvertido y a la vez tan transitado a lo largo de la historia. La Biblia es la palabra de Dios. Así de fácil. Te la digo la verdad de frente, ¿sí? De frente te la Así, digo. así. Así. Te voy a llamar a La partir de ahora palabra, el tío, cuidado. claro, me dices el tío, ya no el pastor. Cueste lo que cueste, ¿no? Es la palabra de Dios. Sí, es la palabra de Dios y obviamente no solamente quienes creemos lo hablamos y lo decimos de esta manera, sino que muchas personas que no creían en la Biblia entendieron que es la palabra de algo sobrenatural, ¿no? Y justamente hoy queríamos hablar de esto y comentar y charlar un poquito para que la gente que se subió al tren pueda también estar explicando, preguntando para que le expliquemos y deje sus comentarios, ¿no? Fíjate lo que dice un versículo bíblico dentro de esa Biblia maravillosa, le llamo libro de proverbios ancestrales. ¿Por qué? Porque hablamos de enseñanzas que son antiquísimas y que hoy están tan vigentes como el diario o el matutino del día de mañana, ¿no? Es decir, es tan vigente todas estas enseñanzas que fíjate lo que dice Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, verso 35. Dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra permanecerá. Eso también está allí, lo tenemos gracias a la poderosa Claudia que siempre pone todas las notas. En la jugada, parece Argentina. Está en la jugada. ¿Viste? Mucho más rápido que Argentina. Y este versículo está sacado de Isaías capítulo 40, verso 8. Isaías 40, 28. Es decir, estamos hablando de que Mateo está, y por eso lo recalco, ¿no? Mateo está sacando un versículo de un escrito que tenía casi 750 años antes. 48, perdón. 48, Isaías 48, exactamente. Okay. Tenía exactamente 750 años antes. Es decir, ahí ya te estoy dando algo que vamos a hablar en breve y que tiene que ver con la concordancia o la coincidencia, le dicen algunos que no creen, ¿sí? Que tiene la Biblia. Y te voy a decir por qué es la palabra de Dios. Porque en realidad, si bien fue escrita por hombres, ¿sí? Fue escrita por hombres, pero fue inspirada por Dios. Fue inspirada. ¿Qué es la inspiración? A ver, ¿a ti te inspira, Claudia? Quiero sí, que me cuentes. Sí, claro. ¿No es cierto? Me inspira muchas cosas. Más vale que digas que son buenas, sí, ¿no? Me está mirando de frente, pastor. Esa es una pregunta con respuesta obvia. Claro, me inspira muchas cosas, por amor. ¿Y por qué? ¿Por qué te inspira? Por exactamente. Por amor, sí. Muy bien, principalmente por amor, claro. Y bueno, y Dios es amor. Entonces, Él inspiró a estos autores. Fíjate lo que dice una enciclopedia, la Espasa Calpe, es muy conocida en el ámbito del castellano, del español, del lenguaje español, ¿sí? La Real Academia Española lo utiliza mucho, a la enciclopedia Espasa Calpe. Dice que la inspiración es la intimación que Dios hace al escritor sagrado para que escriba acerca de un determinado hecho, ¿sí? Junto con la asistencia especial para que no yerre en ningún concepto de su exposición. Es decir, hay un ente sobrenatural al cual nosotros creemos es Dios y Él le da una intimación, escucha esto, una intimación al alma de la persona que está escribiendo para que describa un evento en forma específica y sin error. Eso es lo que dice la enciclopedia Espasa Calpe. ¿Qué decimos nosotros los cristianos? Que las personas que recibieron esa inspiración son personas que estaban en conexión con Dios. Y obviamente al estar en conexión con Dios, Dios le ha dado la inspiración. No le ha dictado, ¿eh? Son dos cosas diferentes. Es decir, le ha inspirado a escribir esos libros. Escúchame bien esto. ¿Sabes cuántos libros tiene la Biblia en su totalidad? Siempre 66. 66, pero hay personas que piensan y dicen, no, son más, son menos. Bueno, entonces yo creo que es importante son más, son menos. Sí. Bien, vamos a aclararlo. Bien. Hablábamos de cuántos libros tiene la Biblia. Vamos con el 66. Segundo tiempo. 66. ¿Sí? Habíamos al segundo 66. Tiempo. 66, exacto. Pero unos dicen, no, son menos y otros, no, son más. Así es. Tengamos en cuenta que
esto es un canon, es decir, es una elección de cierta cantidad de libros, porque venimos de la rama protestante. Y hay muchos libros que se denominan apócrifos, no porque sean malos, sino porque no están incluidos en el canon, ¿no? Entonces, el evangelio, hay varios evangelios que no están incluidos en el canon que nosotros conocemos. Pero la verdad es que la Biblia, esto que nosotros tenemos en nuestras manos, esto que puedo mostrarte aquí, ¿no? Ahí está, el libro maravilloso, ¿sí? Este Mira, libro... pastor, mira. Ah, tú lo tienes también. Ah, muy bien. Otra Mira. más. Muy bien. ¿Cuántas tienes ahí? ¡Ey, Iván! Muy Mira. bien. O sea, ¿Y mira, todas son iguales? ¿Y no, todas son no, iguales? son A versiones ver, diferentes. ¿qué Son versiones. versiones? A ver, cuéntame. Aquí tengo la nueva traducción viviente, Muy tengo la nueva bien. versión internacional, tengo la Reina Muy bien. Valera, tengo el Muy Casto bien. de Cristo, que es de la Muy nueva versión bien. internacional, tengo Biblia, oraciones, promesas, tengo Ah, varias. muy bien. Y Además, seguro mira, todo... aquí Ahí, mira, Claudia, te mira acerco Claudia, más. Uy, mira uy, casi no. tumbo el micrófono, mira. Casi tú me... Mira. Muy bien. ¿Y por qué tienes todas esas versiones? Porque la gente Porque debe mirar, por qué necesitas sí, tantos? no, porque queremos a veces comparar, leemos Muy una, bien. otra. Mira, mira la que ella ¿Otra tiene más? desde hace. Esta la tiene ¡Ey, hace ¿cuántos Claudita! años? Mírala, mírala cómo está trajinada. La tienes bien, bien Mira esto, mira. Mira, con Muy bien. cintas y de todo, mira, mira. Eso ¿Ah? significa que la La usan mucho y está usan, muy la usan, la bueno. usan, la usan. Claro, 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 claro. Esta Biblia, ¿cuántos años hace que la tienes? Unos 15. Desde que ella tenía Wow. 12 años. O sea, ¿Quieres hace saber 10 hace años cuánto más la o menos. tiene? Ah, bueno. Hace 10 años más o No, menos. espera. Toma. No, muy bueno, muy bueno. Pero ¿por qué las versiones? ¿Qué decía Algunas Claudia? veces, sí, ¿por qué las versiones? Tenemos la Biblia en un año también, que fue una Ah, voy a para sugerencia leerla en un reciente, año. mira, la Muy Biblia en un año bien, fue muy una bien. sugerencia reciente de Exacto. la hermana Isabel, nuestra querida amiga. Mira lo que tiene Claudia acá rápido. Mira, esto me parece interesante A a ver, muéstrame, propósito muéstrame. del tema, mira. La Biblia financiera. Yo que soy contador público, eso Tú me que eres gusta. No contador sabía. público, ustedes Claro. se entenderían muy bien, ustedes mismos. Muy bien. Mira esa, espectacular, una Biblia de estudio. Muy bien, ¿Viste? muy No, bien. hay muchas Biblias y de todo porque nos gusta comparar un poco versiones, mirar, leer, nos gusta. Es más Exacto. como una cuestión Y es, también, no sé si se puede decir o no, de cultura general y de mirar las sí, distintas sí. versiones que hay, no sé. Y sobre todo porque cada una de las versiones nos da una mirada respecto de las expresiones y las formas culturales que pueden estar cada autor de alguna manera traduciendo. Ahora, ¿la Biblia tuvo autores o tuvo escritores? A ver. Que sería muy importante aclararlo. ¿Son Muy bien. autores o son escritores? O son Yo, escritores. si veo que fue inspirada por Dios y que Ajá. utilizó personas, para mí serían escritores, más no Muy autores. bien. ¿Quién es el Pienso autor? yo, en reflexión, el autor es Dios. Y Exactamente. el escritor tiene Muy que bien. ser a alguien de los que utilizó, ¿cierto? En el caso de Juan, en el caso Muy de bien. Moisés, Salomón, qué sé yo. Sí, exactamente. Es así, es Espero correcto. ser un buen Allí está. alumno. Espero ser un buen alumno. Claudia se me adelanta, ya me pone el próximo versículo que iba a hablar. ¡Qué bárbaro! No, déjalo, Claudia, está muy Es muy bueno. rápida, es muy rápida. Es muy rápida, es muy rápida. Pon el Pero mira, versículo, por favor. Eso. exacto, 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura, es decir, toda la Biblia es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir justicia, y dice, para que un hombre sea perfecto, preparado para toda buena obra, ¿no? Es muy interesante este versículo. ¿Y qué es la Biblia para redarguir? ¿Sabes qué significa redarguir, querido amigo? Redarguir significa oponer un concepto con un nuevo argumento. Es decir, cuando yo tengo algo que a mí me dicen, esto es así, yo le digo, no, no es así porque hay otra cosa que se contrapone. Es un argumento en contra. Bueno, la Biblia opone argumentos a las normas de conducta que van en contra de las cosas que nos enseña el Señor. Entonces, el Señor es el autor, pero los escritores fueron cada uno de los que fueron inspirados. ¿Cuántos autores tiene la Biblia, mi querido Bam Bam? ¿Sí? 44. ¿Sí? 44. 44. Aquí lo apunto, 44. 44. ¿Autores o escritores? Escritores. El autor es uno.
Ah, ya, ahora sí me quedó claro. ¿Cuántos 44 escritores, escritores. 44. cuántos hombres han sido inspirados por Dios? 44. 44. ¿Sí? Ok. Y esta es una de las principales características de la evidencia de que de que la Biblia es la palabra de Dios, porque ¿cómo puede ser que 44 personas hayan recibido la inspiración de Dios para conectar a lo largo de más de 1500 años eventos que se iban a suceder en forma sucesiva? Es imposible, no hay manera. La probabilidad estadística de que esto suceda es realmente imposible de graficar. Es 1 elevado a la 10 y 63 potencia. O sea, es un número muy alto para que esto suceda, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que la casualidad no existe, que esto fue realmente obra de Dios, ¿no? Por eso decimos que es su palabra, por eso el autor es él. Es algo divino y no humano, es algo que nació de algo sobrenatural y no del pensamiento de un ser humano, porque los seres humanos a través de 1500 años fueron naciendo y muriendo, naciendo y muriendo, naciendo y muriendo. Sin embargo, los escritos se llevaron a cabo durante todo ese periodo de tiempo. No hay ningún escrito en la tierra, ¿sí?, que tenga tantos años el compendio de su escritura. Imagínate esto, ¿no? Esto es solamente una expresión de que esto es algo divino y no humano. Es algo único y no común. Es decir, no vas a encontrar nunca un escrito en la tierra que te hable de una manera como te habla la Biblia. Es único porque no hay una representación o una posible falsificación de este escrito maravilloso, ¿sí? Si fuese algo común, nosotros podríamos plagiarlo. Y sin embargo, ¿viste alguna vez una Biblia plagiada? Yo nunca la vi. Nunca vi una Biblia falsificada, ¿no? Me contaban este fin de semana que en la final de Colombia-Argentina habían muchas t-shirts, las remeras, ¿no? Sí. En la parte de afuera, vendiéndose a $30 cuando las verdaderas se venden a 90 o a $100. Suponemos que son falsificadas, ¿no? Falsificadas, claro. Así como Exacto, boletas, tickets falsificados, boletas exacto. falsificadas, billetes falsificados, Así camisetas, es, remeras, como le quieran decir, así es, t-shirts falsificadas, exacto, de todo exacto. falsificado, pero la Biblia, no. No hay falsificada, exactamente, Qué no hay buen punto para falsificada. la reflexión. Mira Otro que punto me para la... haces, sí, me ¿Eh? haces pensar porque en medio de tantas, no sé, de tantas experiencias y compartir con tanta gente, en verdad yo tampoco he visto nunca una Biblia falsificada. ¿No? Dije que uno diga Exacto, como esta es una Biblia falsificada, no, no, no se me claro. había No, ocurrido. no, no, no. Otra, ¿Por es qué? ¿Por qué viva. no? ¿Por qué no la hay? Dime, ¿Por qué no hay una ¿eh? Biblia falsificada? ¿Por qué crees que no hay una Biblia falsificada? Es muy fácil de responder eso, porque si es el mismo Espíritu de Dios el que pudo inspirar a estos escritores, entonces el Espíritu de Dios no puede ser falsificado. Es decir, Ok. Satanás inclusive intenta falsificar muchas Imita expresiones, imita, exacto, pero no puede de ninguna manera acercarse a que al eso sea original, una realidad. claro. Exacto, tal cual. Pastor, una de las tantas preguntas que pueden hacer cotidianamente las personas, sobre todo no creyentes, o las que andan en búsqueda de la verdad, Sí, de una relación con un Dios, etcétera. A mí me han preguntado, me imagino que a ti también en alguna ocasión, no sí, sé, me han dime. dicho, ¿por qué tengo que creer en tu Biblia, en la que tú tienes? ¿Por qué hay que creer en esta? ¿Y por qué no en la otra? Ok, Entonces, yo muy creo que bien. es importante tener una respuesta para esto, ¿no te parece? Bueno, ¿Por qué no? anótate Dale, tres puntos, ¿sí? aquí, Porque sé que va, tenemos poco tiempo. Primero, dale. hay evidencias arqueológicas. ¿Qué son las evidencias arqueológicas? Todos los eventos que están relatados a través de lo largo de los 1500 años de escritos que tiene la Biblia son comprobables arqueológicamente. Por ejemplo, se me viene uno a la mente, ¿no? Las murallas de Jericó. La Biblia describe que dieron 7 vueltas y que al término el pueblo israelita gritó y sonaron los sonidos de las trompetas y las murallas de Jericó cayeron. Bueno, las murallas de Jericó tenían una base
de 2 metros que eran de piedra, que tenían un ancho de 2 metros, era un cuadrado todo alrededor de la ciudad, y allí tenían todavía 13 metros de altura. Eso está en las evidencias arqueológicas. Y hay un evento que más o menos en la fecha que se estima fue el evento de la caída de los muros, se registra el evento arqueológico de una caída de los muros en forma automática y simultánea en la ciudad donde era la ciudad de Jericó. Entonces, hay eventos arqueológicos que nos están mostrando. Esa es la primera de las evidencias. Segundo, la segunda de las evidencias. La ciencia hoy corrobora lo que la Biblia nos dice hace miles de años. Por ejemplo, la epigenética. ¿Sabes lo que es la epigenética? Por favor, déjanos saber. La epigenética es la capacidad que tiene el cuerpo humano, ¿sí?, de generar cambios con el pensamiento del ARN. ¿Sabes lo que es el ARN? Ácido ribonucleico, lo que está alrededor del núcleo de la célula. ¿Viste las vacunas contra el COVID? Son vacunas ARN. Bueno, ¿por qué? Porque esa parte de la célula, la que rodea el núcleo de la célula, es el lugar donde se forma la transferencia genética de una persona a otra. Bueno, la epigenética hoy nos comprueba que los pensamientos pueden modificar el ARN para transferir o dejar de transferir datos. ¿Sabes cómo se llama eso? Fe. La fe, pues, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que yo no veo. Yo creo que algo va a suceder, de que voy a ser sano y estoy modificando el ARN para que mi futura generación no reciba o yo sea sano. O sea, hoy la Biblia me está validando lo que la ciencia ha descubierto en esta temporada, pero la Biblia ya lo dijo hace muchos años. Entonces, evidencias arqueológicas, evidencias científicas y, escúchame, la tercera, son las profecías ya cumplidas, ¿sí? La profecía, la mayor de las profecías para mí, la mayor de las profecías es la que Isaías habla 750 años antes de Cristo y dice con detalle, ¿sí?, cómo iba a sufrir el Señor Jesucristo. Varón de dolores, escarnecido, decía, estará realmente en vergüenza. Y 750 años cuando en esa época no habían registros, no habían bibliotecas, no había nada. Isaías escribe 750 años antes lo que Jesucristo iba a pasar. Entonces, estas cosas, hay un montón de otras profecías que también se cumplen, pero estas tres son las evidencias básicas de que la Biblia es un relato real de lo que Dios desde el cielo vio e inspiró a hombres para que lo escriban sobre un papel, bueno, en ese momento sobre papiros, ¿no? Sí. Vale, mi querido pastor Sergio Fasano, muchas cosas para seguir hablando acerca de la Biblia. Isaías 53. Ahí relata todo Isaías, ¿no? Y hay que ir allá precisamente y leer Isaías 53 y dar una repasadita de todo esto. Querido pastor Sergio Fasano, ya para terminar, porque ya llegó el doctor Jay Torres y se va a subir a este tren porque vamos a hablar del sueño. No sé cuántas horas duermes tú, pero él nos va a hablar de cuáles son las horas ideales para dormir. Vamos a estar atentos. Estar bien, estar sanitos. Pastor Sergio Fasano, desde Argentina, ¿recomiendas de alguna manera la lectura de la Biblia? ¿Hay algún, no sé, una forma mejor de leerla o no? ¿Qué opinas al respecto de ella? Ya para concluir este importante tema que pudiéramos hablar todo el día y la noche y todos los días de él. Varios programas podríamos estar. Sí, recomiendo 100% y que la leas sistemáticamente. Es decir, Dios es un Dios de orden. Dice la palabra, ¿no? Que Dios dice a través del apóstol Pablo que debemos hacerlo todo decentemente y en orden. Entonces, cuando entendemos esto, querido Iván, tenemos que entender que también la Biblia se hace de una lectura de orden. Es decir, leer todos los días y correlativamente. Si comienzo con el Evangelio de San Juan, comenzamos capítulo 1, verso 1, no leas un montón, léete 5 versículos, del 1 al 5. Y ahí hacete 2 preguntas. La primera, ¿sí?, ¿qué entendiste? Y la segunda, ¿cómo lo aplico a mi vida? Con eso vas a tener una reflexión muy, muy importante en la vida diaria. Mañana haces lo mismo, pero desde el verso 6 al verso 10. Y así, obviamente, si podés leer más, léelo. Pero lo que digo es que tiene que ser sistemático y concreto para poder hacer una reflexión diaria y llevarlo a la vida. ¿Por qué?
porque la Biblia es vida y no es mecánica. ¿Qué quiero decir con eso? Que ella te va a hablar todos los días en función de las situaciones que vos vas a estar transitando ese día. Por eso necesitamos hacerlo en orden, Dios lo sabe. Entonces lee todos los días en orden y efectivamente cronológica, en forma cronológica. ¿Algún libro para comenzar a leer la Biblia así a manera de sugerencia? Juan, listo. Para el que no comenzó, nunca leyó, empiecen por el Evangelio de San Juan, es el Evangelio más comprensible para todos y que puedas comenzar por allí para ir metiéndote. También en Internet tenés muchísimo a través de Google, pero tené cuidado, leer la Biblia es necesario tener un mentor que pueda ayudarte, que pueda enseñarte, que pueda guiarte, ¿sí? Para hacerlo, porque también en Internet hay muchas cosas, como decía la doctora Amor, que encontramos y que no son del todo buenas. Mucho cuidado, filtro, sabiduría, discernimiento. Exacto. Y bueno, ahí estamos. Pastor Sergio Fasano desde Argentina, como siempre, muchas gracias por subirte al tren aquí en La Red Cristiana. ¿Dónde te consiguen los viajeros? Muy bien, nos consiguen en, bueno, ahí tenemos el Facebook, Carola y Sergio Fasano, o nos pueden escribir también a el email, no lo había dicho, pero el email es muy fácil de escribirnos, es S de Sergio, Adrián Fasano, @gmail.com. Adrián Fasano con S, ¿no? Adrián Fasano. Ahí está, mira, no. Claudia aparece, es colombiana, pastor, es colombiana. Muy bien, muy bien. Tendría que ser campeona. ¿Qué pasó que no fue campeona? adrianfasano@gmail.com. Ahí está para que se comuniquen también con nuestro querido pastor Sergio Fasano. Pastor, gracias nuevamente.